Hi everybody, today Hola a todos, hoy es martes, 12 de mayo de 2026 y está con nosotros nuestro querido amigo, el coronel Larry Wilkerson. Bienvenido de nuevo, señor. Welcome back there. Encantado Nima, como siempre. Let me start, Larry, with Donald Trump. He has the Déjame empezar, Larry, con Donald Trump. Ha salido rumbo a China. Va a estar allí el miércoles, o sea, mañana. Estará allí y se reunirá con Xi Jinping, y luego saldrá de China el viernes. Pero antes de llegar a ese punto, a lo que pueda pasar en esa reunión con Xi Jinping, estaba esperando la respuesta iraní a la propuesta estadounidense durante 4 días. Y esa respuesta iraní fue, bueno, de alguna forma inesperada. No sé qué esperaba exactamente de la parte iraní, pero quedé decepcionada con la respuesta. He was disappointed by the Iranian response. What was in that response? Basically, ¿Qué había en esa respuesta? Básicamente, según lo que hemos sabido por Fars News, una agencia oficial de noticias en Irán, vinculada a la Guardia Revolucionaria, dice que esos 5 puntos son condiciones previas para iniciar negociaciones con Estados Unidos. En esencia, Estados Unidos está hablando del programa nuclear. Donald Trump está hablando del programa nuclear. Antes de salir de Estados Unidos, dijo que todo se trata de que Irán no consiga un arma nuclear. Aquí están las condiciones previas, los 5 puntos. Poner fin a la guerra en todos los frentes. 5 points: ending the war on all fronts, compensating war damages, releasing Compensar los daños de guerra, liberar los activos congelados, levantar todas las sanciones, reconocer la soberanía de Irán sobre el estrecho de Hormuz. Y por eso Donald Trump dijo que era inaceptable y lo llamó una basura que nos habían enviado. Ni siquiera tuve, ya sabes, tiempo. ¿Y cuál era el objetivo, en tu opinión? A mí me parece, Larry, que Irán entiende que el tiempo no está del lado de Donald Trump, sino del suyo. Por eso no respondieron tan rápido, porque básicamente están hablando de los planes de 10 y 14 puntos que ya tenían antes, y no cambiaron nada en esta nueva respuesta a Donald Trump. ¿Tú qué opinas? Response to Donald Trump. What do you make of it? I think that's the fundamental. Creo que esa es, en el fondo, la declaración clave de lo que Irán estaría dispuesto a aceptar para seguir negociando, por así decirlo, o para llegar a algún tipo de alto el fuego real y poner fin a esta guerra. Están dejando claro cuál es el núcleo de lo que aceptarían. Y todo eso, probablemente ya sabes, no, ni siquiera se ha mencionado el programa nuclear. No aparece por ningún lado. It's not there. Yeah, They're not. No están negociando el programa nuclear. that's the most glaring thing looking at it. Eso es lo más evidente al mirarlo. I lost my Perdí mi apuesta sobre su viaje a China porque no pensé que fuera a ir. Dije 50-50, pero apostaba más bien por el 50 de que no iría. Creo que va a ser una experiencia realmente mala para él. Ya sea que se lo diga Wang Yi, o Xi Jinping, o los dos juntos, o quien sea, va a ser una experiencia muy mala para él. Y si pretende que Xi Jinping le ayude con lo que sea, en relación con su idea de cómo poner fin al conflicto, así que no sé muy bien qué sucedió. Se ve más que todo esto que justo en este momento, porque sin snilo que no habla. sense of all this coming together at this particular moment. It may just be serendipity, but I think we're looking at, again, as I've Pero said, creo que lo que estamos viendo, una vez más, como ya he dicho antes, es probablemente el plan de Netanyahu. Reanudar esta guerra y volver a atacar a Irán a gran escala, con todo lo que Estados Unidos ha desplegado en la región. La mayor parte será poder aéreo, y ni siquiera el que viene de los barcos que hay allí, sino aviones que llegarán desde todas partes. Y será todo lo que tenga Estados Unidos, con todo su arsenal, para lanzar sobre Irán. Eso podrían ser 11 o 12 días de bombardeos. Y después diremos, vale, ya ves cuál es nuestra respuesta. ¿Estás listo para negociar ahora? Y ellos dirán que no. ¿Y entonces dónde estaremos? No estoy del todo convencido de que Irán pudiera resistir un ataque así y aún así decir que no. Puede que les resulte muy difícil decir algo en ese momento, porque va a ser devastador, pero no creo que eso les rompa la espalda ni la voluntad. Así que volvemos a lo mismo, con mucha más gente inocente muerta
y con mucha más munición gastada. Y siendo sinceros, munición que probablemente necesitemos para otras cosas. Así que no es una buena situación. No lo es para ninguno de los dos lados. Not a good situation for either side. Yeah. Larry, looking at the points that Iran just Sí. mentioned, I think they're Larry, seeking viendo los puntos que Irán acaba de mencionar, treaty or some creo sort que no of están buscando un tratado ni algún tipo de acuerdo temporal entre Irán y Estados Unidos, como el que tuvimos con el JCPOA, en mi opinión. La fragilidad del JCPOA fue que no fue ratificado por el Congreso. Por eso el presidente de Estados Unidos pudo retirarse del JCPOA sin tener ese tipo de repercusiones. JCPOA without having that sort of repercussions. Well, just think about that comment, though, that you just Pero piensa un momento en ese comentario que acabas de hacer. Piénsalo bien. How on ¿Cómo earth podría alguien, could en cualquier anybody, negociación con any cualquier presidente en el futuro, president, creer que algo de lo que ese presidente dijera, hiciera, jurara o prometiera valiera para algo? Quiero decir, lo que acabas de decir es cierto, pero no lo era con los presidentes anteriores. No lo era con el historial general de los presidentes estadounidenses. Tampoco lo era con el historial general de los congresos de Estados Unidos, especialmente del Senado. No era tan difícil conseguir que un tratado que respondiera a los intereses del país, ya fueran de seguridad nacional, económicos o de otro tipo, fuera ratificado por una mayoría de 2/3 en el Senado. Quiero decir, mira los tratados que llegamos a ratificar. Look at the treaties that we ratified. And those treaties have the force of domestic law. Y esos tratados tienen fuerza de ley interna, según nuestra Constitución. Así que, ¿qué estamos diciendo sobre el imperio cuando afirmamos que no se puede llegar a un acuerdo con su liderazgo y esperar que se mantenga? Estamos diciendo que va a cambiar cada 4 años, o cada 8, o incluso con más frecuencia. Entonces, ¿cómo se puede hacer negocios en el mundo si el resto del mundo sabe eso sobre tu fiabilidad? La confianza es, probablemente, el ingrediente más importante de la diplomacia al final. Y la diplomacia son las relaciones entre naciones. Dicho esto, eso es lo que es la diplomacia. Así que, ¿cómo puedes mantener relaciones con otros países si eres completamente poco fiable? A ellos no les importa si los intervalos son de 4 años. They don't care if it's 4-year intervals. They just care about whether or not you keep your word. A ellos solo les importa si cumples o no tu palabra. We are crucified Y nosotros no la in a cumplimos. world Así que nos estamos crucificando a nosotros mismos en un mundo que va a tener una cumbre alternativa en la India, en septiembre, cuyo objetivo es la cordialidad, la cooperación, la sostenibilidad, la innovación y la resiliencia y cosas por el estilo. Eso es lo que los BRICS están diciendo al mundo, mientras nosotros decimos, ¿queréis saber cuál es nuestra política? Nuestra política es militarismo, sanciones y falta de fiabilidad. ¿A quién va a escuchar el mundo? No tengo ninguna duda al respecto. El mundo va a escuchar a los otros. Nos estamos crucificando. Eso es lo que estamos haciendo. Y esta guerra es, a simple vista, una prueba clara, directa y contundente de lo que nos estamos haciendo a nosotros mismos. in your face, stark evidence of what we're doing to ourselves. I see, Larry. Verás, the way Larry, Iran's talking por la about forma en que Irán negotiations, habla de las negociaciones, they don't me da la impresión de que no quieren negociar con Donald Trump. Quieren negociar con Estados Unidos. Quieren que sea Estados Unidos quien asuma la responsabilidad del acuerdo. Yeah, well, That's that's the way anybody Sí, makes bueno, an agreement. así es como debería sentirse cualquiera que firme un acuerdo de este tipo. Quiero decir, no quieres pensar que estás haciendo el acuerdo con Vladimir Putin. Quieres pensar que lo haces con el pueblo ruso. Incluso cuando existía la Unión Soviética, ya sabes, la gente decía que la dirigía un solo hombre o el Politburó. Todo eso eran tonterías. Ningún país lo gobierna una sola persona, no durante mucho tiempo al menos. Pregúntaselo a Adolf Hitler. Not for very long anyway. Ask Adolf Hitler. Sí, y la razón por la que digo esto es porque levantar las sanciones a Irán no está en manos del presidente de Estados Unidos. Él puede, de alguna manera, aliviar o reducir el efecto de las sanciones, pero no puede levantarlas. Eso depende del Congreso. Exactamente.
Y así fue como Irán empezó esta negociación. Si no hay voluntad dentro del propio sistema, en realidad están hablando con el sistema de poder en Estados Unidos. No están hablando con Donald Trump. They know us better than we know them. That's what we're saying. Nos conocen mejor de lo que nosotros les conocemos a ellos. Eso es lo que estamos diciendo. Ahora bien, hay algunas personas en este país que conocen bastante bien a Irán, pero nadie en la administración. No creo que haya una sola persona en la administración de Trump que conozca a Irán más allá de medio centímetro, si acaso. Pero ellos sí nos conocen por completo, de arriba a abajo. They know us inside and out. Larry, what do you make of this new aircraft carrier or the new Larry, submarine in ¿qué the opinas de US? ese nuevo portaaviones o del nuevo submarino en la región que puede lanzar misiles nucleares? ¿Y eso qué significa? ¿Por qué Estados Unidos necesita anunciarlo? Podrían mantenerlo lejos y aún así alcanzar el objetivo. No hace falta anunciarlo. ¿Forma parte de algún tipo de presión? Part of the sort of pressure on Well, Iran. I wanted to say Bueno, two quería countries decir que in dos that pueden game. jugar a ese juego, pero en realidad son más de dos los que pueden hacerlo. Como mínimo, tres: Rusia, China y Estados Unidos. Y Rusia y China juntas igualan nuestra flota de submarinos, e incluso la superan en algunos aspectos, porque China tiene submarinos diésel muy silenciosos. Y esos submarinos diésel son perfectos para el norte del mar Arábigo, el mar de Omán. Es una zona muy especial para las operaciones submarinas, por las zonas de convergencia, la salinidad, las temperaturas y todo eso. Hablábamos de ello en el Colegio de Guerra Naval, donde podías tener un submarino de ataque ruso y un submarino balístico estadounidense, uno al lado del otro, y ninguno de los dos sabría siquiera que el otro estaba allí. And the one would not even know the other one was there because passive and active sonar and other Porque el sonar capabilities pasivo y of activo surveilling your y otras aircraft capacidades para vigilar tu they don't posición, work well. por así decirlo, no funcionan bien en esas aguas. Son unas aguas estupendas para esconderse si eres un submarino. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Estamos diciendo que vamos a lanzar un arma nuclear, quizá? ¿Estamos diciendo que vamos a disparar un Trident desde un submarino de misiles balísticos? ¿Qué tipo de amenaza es esa? Quiero decir, no tiene ningún sentido, porque todo el mundo sabe que no lo vamos a hacer. ¿O sí? ¿Es Trump otra vez intentando parecer un tipo fuera de control para aumentar su margen de presión con Irán? No creo que vaya a funcionar. No creo que vaya a funcionar. Tu procedimiento operativo habitual aquí no sirve. Your standard operating procedure doesn't work here. Netanyahu is suggesting in his latest interview he was Netanyahu sugiere, en su última entrevista, que la guerra con Irán no va a terminar pronto. Dice que aún faltan meses para que acabe la guerra contra Irán. ¿Qué significa eso, Larry? La guerra empezó y Donald Trump nos dijo que duraría 4 días, luego unas semanas, y ahora Benjamin Netanyahu habla de varios meses más. El propio Donald Trump dijo que todavía no hemos terminado la guerra contra Irán, que llevamos un 70%. Entonces, ¿quién está dirigiendo todo esto? ¿Es Benjamin Netanyahu? Who's running the show? Is Benjamin Netanyahu? It feels Well, that Benjamin Netanyahu Da la sensación de que Benjamin Netanyahu ha empezado llevando las riendas, y bastante claramente, diría yo. Pero veamos algunas cosas que ha dicho Benjamin Netanyahu y analicemos su situación. Primero, ha empezado a hablar de algo que, la verdad, no me dejó atónito, pero sí me sorprendió un poco verlo tan pronto. Ya está hablando de distanciarse de Estados Unidos. Está diciendo que quizá deje de aceptar el dinero porque ya no lo necesitan. Y además, está insinuando que tiene otros lugares a los que acudir y otras personas con las que hablar que podrían ser más cooperativas con él que Estados Unidos. Me encantaría saber quiénes son. También está hablando de ganar las próximas elecciones, mientras su propio partido se está fragmentando incluso mientras él lo dice. Lee la edición digital de Haaretz de hoy y verás que tienen problemas serios ahora mismo. Puede que incluso estén ante algo parecido a una moción de censura contra este gobierno.
Es un poco distinto a cómo lo hace el Parlamento británico, pero creo que en su caso hacen falta 4 votaciones seguidas en la Knesset, una tras otra, todas en la misma dirección. Y ahora mismo hay líderes de algunos partidos diciendo que eso es lo que quieren. Todo esto viene del debate sobre si los ultraortodoxos deben servir o no en las fuerzas de defensa de Israel. Pero creo que también hay mucho cansancio con Bibi Netanyahu. Así que tiene ese problema. Y además tiene el problema de que, como acabas de insinuar, él está en el centro de todo esto. Ahora mismo lo están derrotando duramente en el Líbano y está afrontando eso moviéndose cada vez más al norte del río Litani, atacando a civiles libaneses en sus casas y en todo lo demás para poder continuar con este conflicto. Y está matando a mucha gente que no tiene nada que ver con Hezbollah, ni de lejos. Así que está atrapado en una trampa que él mismo ha creado, tanto política como militarmente. Y lo único que sabe hacer es seguir adelante. Y eso es lo que está haciendo. Y hasta ahora le está saliendo bien. Pero no estoy seguro de que eso vaya a continuar, ni en el plano político, ni en el militar. ¿Va a darse cuenta de eso? ¿Y qué va a hacer en cualquiera de los dos casos si ocurre? No lo sé. No puedo leerle la mente, claro, pero sí sé que está en problemas. Y también sé que las fuerzas de Israel están en problemas. Hay tantos indicios de eso ahora mismo que uno pensaría que habría gente dentro del liderazgo militar israelí alzando la voz de verdad. Algunos lo están haciendo, sí, pero no con la suficiente claridad sobre cuáles son los problemas. Ya sea la tasa de bajas en combate, la de heridos, la de estrés postraumático, la de suicidios o cualquier otra. Todas están muy mal en este momento. Además, la tasa de ausencias tampoco es buena, sobre todo en este último grupo de reservistas. Israel tiene ahora mismo problemas muy serios, y si no hacen algo para impedir que Irán ejecute su próxima lista de objetivos, por así decirlo, Israel va a desaparecer. Quiero decir, van a recibir un golpe muy duro en la próxima ofensiva. No va a haber contención si deciden actuar. Irán va a ir a por toda la región, va a atacar instalaciones como Ras Tanura, va a ir a por todo tipo de objetivos que van a aumentar la posibilidad de que para septiembre tengamos una depresión global, y van a poner la economía mundial en una situación realmente crítica en cuanto a lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer al respecto. Así que probablemente gran parte de la conversación que Trump tenga con Xi Jinping vaya sobre eso. Es prácticamente la única base que podrá usar, que si seguimos por este camino, vamos a meternos en un problema serio. Todos vamos a estar en un problema serio. La economía mundial va a estar en apuros. Xi Jinping quizá esté dispuesto a escuchar eso, y puede que tenga su propia opinión sobre quién es responsable. Pero ahora mismo se está convirtiendo en una trampa que Bibi se ha construido él solo, en el plano militar, en el político y en el personal. Se está convirtiendo en una trampa. ¿Cómo va a salir de esto? No lo sé. Pero no creo. Se ha librado de tantos líos en el pasado. En los últimos 25 años se ha librado de muchísimos, pero no creo que esta vez vaya a escapar. Y sinceramente, tampoco creo que Israel vaya a escapar de ello. Así que vamos a ver cambios reales en todo ese panorama. ¿Qué va a hacer Donald Trump cuando eso ocurra? ¿Va a apartarse? ¿Va a encontrar el margen que necesita para cerrar un acuerdo rápido con Irán y sacarnos de todo este asunto? No lo sé, pero si llegara a pasar, probablemente sería una oportunidad. Porque Netanyahu es, creo yo, el factor más importante que mantiene a Donald Trump en este conflicto. No se pueden separar. Hay que hablar de Bibi cuando se habla de Donald, y al revés. Y los dos están pasando por momentos difíciles. En muchos sentidos, son personas con problemas ahora mismo. Luego hay que pensar en qué va a hacer el Partido Republicano dentro del país y hacia dónde se dirige. Aparte de algún tipo de insurrección o intento de tomar el control del gobierno para perpetuar su poder, incluso más allá de Trump. En cierto modo,
Eso también se está preparando en este país. Piénsalo así. It's being prepared for in this country too. Think of it this way. Think about when Caesar crossed the Rubicon. Piensa en cuando César cruzó el Rubicón. En ese momento, César no era una figura imperial. Hay incluso historiadores que creen que César fue un líder más liberal de lo que la historia le ha reconocido, que fue un líder del pueblo. César estaba regresando. Por la razón que fuera, el asesinato se llevó a cabo. Se llevó a cabo en el propio Senado. Le habían advertido más de una vez de lo que iba a ocurrir. Aún así, decidió entrar en el Senado. Y lo mataron. ¿Qué pasó cuando lo mataron? Casi de inmediato, en términos romanos, estalló una guerra civil. Y esa guerra civil enfrentó a varios bandos entre sí. Octavio fue el vencedor. Creo que si en aquel momento hubieras analizado la situación desde un punto de vista militar, cuando asesinaron a César, y hubieras juntado las piezas, habrías dicho sí, eso es probablemente lo que va a pasar. Va a haber una guerra civil y ese tipo va a ganar. Octavio, que luego fue Augusto, gana, derrota a Marco Antonio, derrota a Cleopatra, derrota a las fuerzas combinadas, los vence a todos y gana. ¿Y qué hace después? Bueno, la gente olvida que aquello era una guerra de la República, antes de que César cruzara el Rubicón y lo asesinaran. En las guerras civiles, Octavio gana y se convierte en Augusto, y así se establece el imperio. Hoy en día, en Estados Unidos, eso ocurriría mucho más rápido. Y ocurriría porque el Partido Republicano querría que ocurriera. Los líderes del Partido Republicano querrían que eso ocurriera. Así que nos veríamos empujados a una situación imperial, que no sería solo una acusación mía de que somos un imperio. Seríamos de hecho un imperio. Y una de estas personas, Elon Musk, Peter Thiel, ¿quién de ellos va a ser el tecnócrata que monte la tecnocracia que acabe gobernando este imperio para siempre? Quiero decir, creo que eso es exactamente en lo que están pensando. Y estamos viendo cómo esa situación se agrava y se acelera con esta guerra con Irán. No puedo decirlo de forma más clara. El peligro en el que estamos es enorme. La República va a desaparecer, igual que desapareció la República cuando Roma entró en sus guerras civiles y salió convertida en un imperio. Larry, el otro punto. Benjamin Netanyahu, en su entrevista con 60 Minutos, mencionó que le preguntaron cómo se puede conseguir el uranio enriquecido en Irán. ¿Cuál es tu postura o tu solución para eso? Él dijo, hay que entrar y cogerlo. Entonces le preguntaron, ¿cómo se hace eso? Simplemente entrar y cogerlo, pero no explicó más. En mi opinión, lo que realmente quería decir es que Estados Unidos tendría que enviar tropas terrestres. Claro, porque cuando se produce ese tipo de enfrentamiento, ¿quiénes son los que van a morir? Americanos e iraníes. ¿Y dónde están los israelíes en esa ecuación? No, es una buena pregunta. Muy buena pregunta. Déjame sacar otro tema que tratamos a fondo con el INR y con otra gente, la operación de inteligencia del Departamento de Estado, que es el mejor grupo de inteligencia dentro de los 18 que forman la comunidad de inteligencia estadounidense. Hablamos de esto con bastante detalle. ¿Cómo se mata a los cerebros? Esto era en relación con Saddam Hussein y su posesión de armas nucleares. Si queda una sola persona en ese país que sepa en su cabeza cómo construir un arma nuclear y tiene acceso a software, a un sistema, aunque sea sencillo, entonces nunca vas a erradicar el deseo de tener un arma nuclear. Y aún más, no vas a erradicar el deseo de construir una. Así que, si vas a eliminar un programa nuclear, tienes que acabar con todos los científicos. Tienes que quitarles sus cerebros. Tienes que llevarte los folletos que se hayan escrito, los datos que se hayan recopilado, los discos, los ordenadores, todo. Tienes que llevártelo todo. Y aún así, nunca sabes si no queda algo escondido en una cueva en algún lugar. Y que cuando te vas y las cosas se calman, van a volver a lo mismo.
Así que, ¿cómo se erradica, cómo se detiene la proliferación de armas nucleares? Llegamos a la conclusión de que había varias formas de hacerlo, y usamos una de ellas con Gaddafi, por ejemplo. Había que convencer a la otra parte de que tener un arma nuclear era más peligroso para ellos que no tenerla. Y la forma de hacerlo era engañarlos. Quiero decir, más o menos así lo explicó Condi Rice. Los engañas un poco. Hay otras maneras también. Convencimos a Sudáfrica y a tu país, creo que sobre todo porque demostramos el coste y mostramos lo que eso significaría para el presupuesto y la economía de ese país en concreto. Esto, en lo que estás pensando embarcarte, es un proyecto extremadamente caro. Tienes que pensarlo bien. Vamos a traer a algunos expertos para que te expliquen exactamente lo costoso que es. Y cuando ven el precio, se quedan sorprendidos. Y cuando entienden lo que eso significa para su presupuesto, para sus posibilidades políticas de ser reelegidos y cosas así, entonces tienen un incentivo para cumplir con el Tratado de No Proliferación, por así decirlo, y no construir un arma nuclear. Si les dices que todo se trata de seguridad y que ese es el problema que hay que afrontar, entonces pasa como con Corea del Norte. Siguen adelante y construyen un arma nuclear. Y ahora mismo probablemente dirían, ¿ves? Ya te lo dijimos, no nos estás molestando, ya no nos causas ningún problema. Tenemos un arma nuclear, hemos resuelto nuestro problema. ¿Dónde queda Irán en esa ecuación? ¿En qué punto crees que Irán podría ser influenciable en esa ecuación? Yo diría que, teniendo en cuenta dónde están y contra quién se enfrentan, no solo contra Estados Unidos, sino sobre todo contra Israel, que ya tiene armas nucleares, no vas a convencerles de que renuncien. No vas a convencerles hasta el punto de que no quede nadie con algo de información que pueda retomar ese camino y construir un arma nuclear. Entonces, ¿vas a quedarte allí para siempre? ¿Vas a volver a poner al Shah? Recuerda que el Shah quería armas nucleares. Recuerda que nosotros queríamos darle armas nucleares al Shah. Todo esto para decir que es un problema imposible de resolver y que no se soluciona por medios militares. Punto. Da igual lo que hagas, cuánto tiempo lo hagas o cuánta gente mates, no se puede resolver con la fuerza militar. Tiene que haber un liderazgo civil. Puede que detrás esté la Guardia Revolucionaria o que haya militares implicados en la toma de decisiones, pero tienen que ser personas que entiendan las ventajas y las desventajas, y sobre todo, que comprendan la amenaza que se cierne sobre ellos. Mientras esa amenaza exista, las desventajas quedarán compensadas por la ventaja de poder hacerle frente. Ya sé que todo esto suena un poco, no sé, etéreo, pero hay que pensar en estas cosas cuando intentas desincentivar a alguien de desarrollar un programa nuclear. Y Nima, ahora mismo no estamos desincentivando a Irán, todo lo contrario, lo estamos incentivando por completo. Así que Bibi, entra ahí mismo y recoge ese uranio. Y por cierto, espero que te afecte y te mate. Entra ahí y recógelo. No vas a resolver el problema. No vas a resolver el problema. Igual lo resolvimos con Irak. ¿Recuerdas cuando Israel atacó el reactor y lo destruyó? Y luego, cuando volvimos por primera vez, descubrimos que Irak estaba muy cerca de construir un arma nuclear. We had Iranian, the spokesperson. Tuvimos, ya sabes, al portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, diciendo que si Israel comete un error y les da un pretexto, las Fuerzas Armadas iraníes lo aprovecharán al máximo. Básicamente me parece, Larry, que la doctrina iraní sobre cómo responder o cómo enfrentarse a Israel está empezando a convertirse en una especie de ataque preventivo por su parte, si sienten que Israel está haciendo algo. Yo diría que querrían atacar todo lo que sepan y puedan localizar en relación con las armas nucleares de Israel. Eliminarlas. No soy un experto en detonaciones secundarias en ese caso,
pero no creo que haya un problema al atacar armas nucleares, como sí lo habría con algunos de sus misiles más potentes y el riesgo de que todo explotara. No creo que eso ocurra. Ahora bien, puedo estar equivocado, pero no creo que ocurra. Así que, si fueran capaces de identificar dónde están, la mayoría de ellas, y destruirlas, promesas Bambert y lo harían. And take them out, they would probably do that. Just as Israel would probably do the same thing to them. Del mismo modo que Israel probablemente haría lo mismo con ellos, si tuviera una inteligencia lo bastante buena como para saber exactamente dónde están, sobre todo los lugares donde se está trabajando para desarrollar un arma nuclear. Y estoy convencido de que Ted Postol tiene razón en eso, que probablemente sí tienen algo de ese tipo. Y seguramente está muy bien oculto, un secreto bien guardado, tanto en su existencia como en su ubicación. Aquí se está jugando con un peligro real cuando se empieza a hablar de hacer este tipo de cosas. Y vuelvo a la expresión del ministro de Asuntos Exteriores iraní, creo que fue él, que dijo que el verdadero problema en la región es Israel. Si Israel no fuera un problema, ellos se desharían de sus armas nucleares. Firmarían el Tratado de No Proliferación, se adherirían al protocolo adicional y eliminarían sus armas nucleares. Pero no lo van a hacer. Ellos son el problema en la región. Desde lo más alto del espectro militar hasta lo más bajo, son el problema. Son el problema en la parte alta porque tienen armas nucleares y nadie más las tiene. Y son el problema en la parte baja porque tienen un ejército brutal que viola, saquea y destruye. Así que, sinceramente, no hay ningún punto intermedio que pueda considerarse bueno. Se han convertido en un estado paria, se han convertido en un ejército paria, se han vuelto despreciables. Las dificultades a las que se enfrenta Israel, Larry, con Líbano. Has mencionado el caso de Líbano. Sabemos, por las imágenes que han salido de la región, que muestran que son capaces, que Líbano es capaz, que Hezbollah es capaz de alcanzar baterías del domo de hierro, y no solo una. Yo al menos he visto 2 que fueron alcanzadas por drones FPV. Son pérdidas enormes si tenemos en cuenta todas las bajas desde que empezó la guerra entre Irán y Estados Unidos. El problema es que el sistema THAAD literalmente no es tan eficaz por culpa de los interceptores. 4 de ellos fueron destruidos durante la guerra y usaron el sistema THAAD en Corea del Sur. Luego lo llevaron a Israel o a Jordania, en algún lugar cerca de Israel. Es una señal estupenda para nuestros aliados de la República de Corea. ¿Que la amenaza de Corea del Norte no ha desaparecido? No, no lo ha hecho. Bueno, aún así vamos a enviarles esto. De verdad no pensáis mucho en nosotros, ¿verdad? Pues la verdad es que no. Lo estamos enviando a Israel. ¿Qué tipo de mensaje estáis enviando a Seúl? Así que, si tenemos en cuenta el sistema THAAD junto con el sistema Patriot, el PAC-3, básicamente se están quedando sin interceptores. Y luego está la realidad del domo de hierro. Los israelíes hablan de que el domo de hierro tiene una eficacia del 99% a la hora de alcanzar los objetivos, pero no son capaces de derribar estos drones FPV porque están atacando directamente al sistema de defensa aérea. El otro día estuve hablando de esto con un par de militares. Ya sabes, una de las cosas que vienen de Clausewitz y que también me rondan la cabeza porque lo he visto, es que la guerra tiene su propia dinámica. Y esa dinámica, a veces, puede pillarte por sorpresa. En este caso, ¿qué pasa si llegamos al punto en que Irán causa tanto daño a Israel y al final tanto daño a Estados Unidos, que eso le abre el apetito para más? Y no conseguimos un alto el fuego, ni siquiera cuando, como decía Haaretz, todo lo que Irán tiene que hacer es no perder, ¿verdad? Pero imaginemos que Irán va más allá de simplemente no perder y empieza a ganar. ¿Qué efecto tendría eso en su mentalidad? ¿Y qué significaría eso para el conflicto, en términos clausewitzianos?
in Clausewitzian terms. Well, I can tell you, if I were Iran, I would press Bueno, the te lo digo Americans. claramente. I would just Si go yo for fuera it. Irán, aprovecharía la And I ventaja. would do it on Destruiría behalf of Israel. Lebanon. Y lo haría en I would nombre do it del on behalf of Líbano. myself, and Y I lo would do haría it en on mi behalf propio of the nombre. Omani farmers. Y lo haría en nombre de lo The que dijo real el ministro problem de in the Asuntos region Exteriores is de Israel. Omán, que el verdadero problema en la región es And Israel. then once I had Y una vez had cumplido ese accomplished that objetivo, purpose, tendría que then I asumir, would ya have to, sabes, que Estados Unidos sería pretty much consider prácticamente that the United incapaz States is de going to be impedir que lo incapable of lograra. stopping me Y from no doing estoy so. tan seguro de And que I'm eso not sea so un mal sure that's a juicio bad ahora judgment mismo. now. Después, Then me I would acercaría a los turn demás to estados the del other Gulf Golfo states para hablar de paz, de for silencio, peace de no más guerra. and for Tenemos a silence. Estados Unidos No a la more war. defensiva. We got the United States. Israel ha We got desaparecido. Israel La gone. situación en la región Things are mejora. looking up in No the creo region. que eso se recibiera con enemistad. Think Se recibiría they con would be met felicitaciones. with enmity. They'd be met with congratulations. Larry, there were two reports on one of them on Larry, Wall Street hubo Journal dos reported informes. that UAE Uno de was ellos, en el Wall Street secretly Journal, attacking decía que Iran. los Emiratos Árabes Unidos estaban atacando a Irán en Lost secreto. their pipeline Y el too, otro didn't punto, Yeah, también perdieron su I oleoducto, wouldn't be ¿no? surprised Sí. that UAE would do something No like me that sorprendería because que los Iran Emiratos would hicieran treat algo así, UAE the way, porque los the iraníes United estaban States golpeando a los started the Emiratos de la gun. misma forma. They were ¿Te giving acuerdas? UAE more Desde than que empezó la $100 guerra, estaban atacando a los But Emiratos when más it que a comes otros to países. Reuters reported that Pero cuando Reuters Saudi informa Arabia que Arabia had Saudí llevó a cabo una serie de series of ataques de represalia no unpublicized publicados contra Irán, retaliatory creo que eso es puro strikes by invento. Iran, Porque desde que empezó la guerra, han intentado demonizar a Arabia Saudí de una manera que no sé qué está pasando. No sé cuál es la agenda detrás de eso. Porque en mi opinión, la evaluación por parte de la inteligencia iraní no es esa, no es así. Ellos saben lo que ocurre en cada uno de esos países. Tienen información que sale de esos países. Y esa evaluación no muestra que Arabia Saudí estuviera haciendo eso. The assessment doesn't show that Saudi Arabia was doing this. Well, I wouldn't trust the Wall Street Journal to tell me the truth on any matter. Bueno, Not even yo no the economy. confiaría en el Wall Street Journal para que me diga la verdad sobre nada, ni siquiera sobre la economía ya. Quiero decir, ellos tienen, como también el New York Times y el Washington Post, pero el Wall Street Journal en particular tiene una agenda que, en mi opinión, es distinta a la de cualquier otro en Washington. Tienen gente que está claramente del lado de Kagan, por ejemplo, y de otros que quieren, ya sabes, seguir enfrentándose a Rusia hasta que Rusia desaparezca. Están del lado de quienes quieren seguir enfrentándose a Irán hasta que Irán desaparezca. Es un grupo de personas que no tiene ningún problema en inventarse cosas, sobre todo si esas cosas encajan con su línea de propaganda. Along the lines of their propaganda line. Because as you- We accuse Fox News and others like Acusamos a Fox News y a otros como Fox News de ser los villanos de la historia, ya sabes. Pero el New York Times, el Washington Post y el Wall Street Journal son igual de villanos que Fox News, solo que a veces en temas distintos, y a veces en el mismo tema, pero no quieren reconocerlo. Ya no tenemos una prensa libre en este país. De verdad que no. Está en manos de quienes, normalmente, son los dueños de la prensa. En los tiempos de Ciudadano Kane, de William Randolph Hearst, ¿qué sabes? ¿Quieres una guerra? No. You want a war? Tell me where you want it and I'll get it for you. To me, it feels that they A mí me da la sensación de que ellos ven la realidad de lo que ha pasado hasta ahora con las bases estadounidenses. Sienten, o quizá sobre todo los israelíes sienten, que la realidad es que esas bases americanas están siendo destruidas en esos países, que no pueden defenderlos y que en cambio se están usando para defender a Israel. Por eso piensan que quizá Arabia Saudí está moviéndose o intentando negociar para hablar con los iraníes. Y claro, tienen que demonizarlos. Ellos ya estaban totalmente implicados antes de que empezara esta guerra. Detrás de las cámaras estaban promoviendo que el conflicto continuara. Porque esta especie de acusación contra Arabia Saudí me parece increíble, sobre todo por la forma en que están hablando de Arabia Saudí entre bastidores, cuando hasta ahora no hemos escuchado nada de los funcionarios saudíes. Saudi officials so far. And
Y básicamente, como has mencionado, el Wall Street Journal y otros medios de ese tipo están hablando de la agenda saudí que hay detrás. Y si hay algún tipo de agenda detrás de todo esto, creo que ellos observan lo que está pasando con el caso de Qatar y con el de Arabia Saudí. Porque estos dos países no son como, bueno, diría que los tres países, Qatar, Arabia Saudí y Omán. Si miras las llamadas telefónicas entre Irán y Arabia Saudí, entre los cataríes y los omaníes, ves que desde que empezó la guerra han hablado más de 6 veces. Pero por otro lado, no se ve ningún tipo de llamada entre Irán y Bahrein, Irán y Kuwait, o Irán y los Emiratos Árabes Unidos. Si no me equivoco, solo hubo una llamada entre Irán y los Emiratos. Así que se nota claramente esa división dentro de los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Bueno, podría ser, no digo que lo sea, pero podría tratarse de recompensa muy cuidadosamente orquestada por Teherán para dividir y vencer. Y podrían estar utilizando los... Pero la campaña, Larry, no viene de Irán. El problema es que nos están diciendo, estos medios nos están diciendo, que Arabia Saudí, entre bastidores, está totalmente, ya sabes, a favor de la guerra, a favor de que la guerra continúe, porque quieren reorganizar o de algún modo demostrar a los iraníes que Arabia Saudí está completamente implicada en esta guerra. No sé qué opinas tú sobre eso, porque no hemos oído nada de los iraníes. No, no sé quién está jugando con quién aquí, ni con qué propósito, más allá de lo que se puede percibir de forma superficial. No creo, para empezar, no creo que haya ninguna unidad entre los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Creo que el CCG está muerto, completamente muerto. Igual que la OTAN está completamente muerta. Así que tiene que haber algún movimiento entre bastidores para intentar averiguar con qué van a sustituirlo. ¿Cómo va a ser? Si es que están pensando a largo plazo, aunque puede que no. Puede que estén centrados únicamente en el conflicto actual y que eso les haya consumido toda la energía y toda la capacidad de pensar. Y todos están actuando por su cuenta, pensando en cómo salir de esta situación y cómo hacerlo de la mejor manera posible. Por encima de todo está la decisión que tienen que tomar sobre si siguen o no poniendo todos sus huevos en la cesta de Estados Unidos. Y creo que eso en conjunto les está causando verdaderos problemas, auténtica preocupación, porque no terminan de decidir si Estados Unidos se ha vuelto tan poco fiable y lo seguirá siendo en el futuro, que necesitan buscar, como dice Netanyahu, que está haciendo, nuevos padrinos o nuevos socios con los que tratar en materia de armamento y demás. Separar a Arabia Saudí de Estados Unidos. Estuve viendo el otro día un análisis que hizo un amigo mío. Es bastante complicado porque estamos tan integrados en todo, desde la logística hasta el mantenimiento. Pero claro que podría hacerse y se haría, y probablemente se haría de forma precipitada si ellos decidieran hacerlo. Y sería un adiós. Pero entonces, ¿con quién se irían? ¿Con China? ¿Con Rusia? ¿Con Rusia y China a la vez? ¿Meterían a Pakistán e India en todo esto? ¿Cómo moldearían su futuro si están diciendo adiós? O sí, en el fondo, Estados Unidos se está despidiendo de ellos. No sé cómo va a acabar todo esto. Y la persona con la que hablaba no intentaba decirme lo que probablemente iba a pasar en la región. Solo me contaba lo que resultaba difícil, lo que era complejo, sobre todo para nosotros. Y creo que tenía razón. Y mira quién nos está dirigiendo ahora. No me refiero solo a Trump, hablo también de Hegseth y de Kane. Creo que Kane me ha demostrado que es tan competente como un fideo mojado. Es el típico oficial de la Fuerza Aérea que piensa que las bombas lo arreglan todo. Y la verdad, lo que más me echó para atrás fueron los comentarios sobre los delfines suicidas. Quiero decir, vaya comentario tan frívolo para ser en un momento tan serio. Entonces,
¿Quién nos está dirigiendo ahora mismo? ¿Quién está haciendo los planes? ¿Y quién está preparando los planes de futuro? ¿Y cómo están elaborando un conjunto de planes alternativos si pasa esto, si pasa aquello o si pasa lo otro? No veo a nadie haciendo eso. ¿Quién está planificando el futuro de la presencia de Estados Unidos en el Golfo? No veo a nadie haciéndolo. No veo a nadie pensando en eso de una forma estratégica. Primero, ¿vamos a salir del todo? ¿Va a ser una retirada completa o vamos a volver simplemente a una estrategia de equilibrio desde el mar, como hicimos durante tanto tiempo? ¿Vamos a retirar realmente a nuestras tropas del terreno? ¿Y vamos a ser capaces de convencer a la gente de la región, sobre todo a los saudíes, pero también a otros, de que seguimos siendo un aliado fiable, teniendo en cuenta que no lo hemos sido en lo que respecta a Irán? ¿Y qué papel va a jugar Irán en todo esto? ¿Cómo van a intervenir ellos para complicar nuestras decisiones y las de Riad? No hemos pensado en nada de eso, Nima. No lo hemos pensado en absoluto. Creímos que íbamos a golpear a Irán, que todo acabaría en poco tiempo, que Bibi quedaría satisfecho y que seguiríamos adelante desde ahí. Pero nada de eso va a pasar. Nada. Así que no tenemos planes, no tenemos estrategia, no tenemos rumbo. En tu opinión, ¿qué le pediría Trump a Xi Jinping como favor cuando se trata de ejercer presión? ¿Qué sería eso? Creo que sería una petición directa para que se presione a Teherán, básicamente a aceptar lo que Trump diga que aceptaría ante Xi Jinping. Ahora bien, no sé si él muestra todas sus cartas, ya sabes, pero creo que la cuestión será, ¿me ayudarás a conseguir? Y no sé cómo Trump formularía esa pregunta, porque no es algo que él suele hacer. Pero hay que entender que las cosas van a ponerse mal para todo el mundo si el estrecho sigue como está, en un estado de tensión, y por eso necesitamos cerrar este asunto. Pero no podemos aceptar que se conviertan en una potencia nuclear. Así que aceptaré que ese sea el único punto del acuerdo, si es que lo hay, que para mí es esencial. Podemos ponerle algo de adorno al resto, pero eso es lo único que me importa de verdad. Y después los dejaré tranquilos. Y esa será la clave para Xi Jinping. ¿Va a ayudarle Xi Jinping? ¿Xi Jinping va a decir, voy a presionar a Teherán? No lo creo. De verdad, no lo creo. Creo que Trump va a salir de Pekín bastante más decepcionado de lo que llegó. Pero creo que eso es lo que busca, ayuda con el acuerdo nuclear. Al final, eso es lo que aceptará y maquillará el resto, las reparaciones y todo lo demás. No voy a hacer nada de eso, porque estoy parando la guerra y me voy de aquí. ¿Y ahora qué pasa con Bibi? ¿Cómo reacciona Bibi ante eso? Bibi es, en mi opinión, el verdadero obstáculo aquí. El auténtico obstáculo. ¿Cómo se sortea a Bibi? Y si los israelíes se deshicieran de él, ¿sería realmente mejor? No. No me lo esperaba, no. Lo único que puede forzar, o quizás hacer que cambien las políticas israelíes o la opinión pública en Israel, es la realidad. Sí, pero verás, no sé cómo hacer que la mayoría de los judíos israelíes vean la realidad cuando están bajo tierra. ¿Y quién sabe eso? Por eso no les deja salir. Larry, supongamos que Donald Trump sale de China, como has mencionado, sin ningún tipo de ayuda por parte de China en lo que respecta a Oriente Medio. Imaginemos que le dan una charla. Bueno, imaginemos que esa charla se la da Xi Jinping a Donald Trump. Lo mismo que recibió de Putin. Sí. Y empieza más o menos así. ¿Qué demonios querías decir al empezar esta guerra tan estúpida? Y a partir de ahí, para Trump, todo va cuesta abajo.
Para Xi Jinping, en cambio, va cuesta arriba. Quiero decir, le está diciendo al tipo exactamente lo que piensa de su estrategia. Sí, pero Miomin, si me pongo en el lugar de He, diría, ¿por qué iba a ayudar a este tipo sin todo hacernos daño? Antes de ir a China, impuso algunas sanciones a los chinos. Las escuchan volviendo a SAC. Imponer sanciones en el caso de los aranceles. Con todo ese historial detrás, intentas pedirle un favor a He, y este tipo no va a ser tan ingenuo como para darte ningún tipo de ventaja, porque eso acabaría volviéndose en su contra, no en contra de Irán o de Rusia. El único ámbito donde podría haber algo de margen, y no estoy seguro de que Donald Trump sea lo bastante listo como para aprovecharlo, ni tampoco sus asesores, es en las perspectivas de la economía global y la posibilidad de que estemos en una depresión para septiembre. Y eso podría afectar incluso a una potencia tan competente y poderosa como lo es China ahora. Y no puedo ir más allá, sobre todo por una razón principal. China está en una situación tal que, aunque no podría mantenerla para siempre, probablemente podría arreglárselas 1 o 2 años solo con su consumo interno. Y Rusia está en una posición parecida. Nosotros los hemos empujado a eso. No es tan rentable como el caso de China, pero los hemos llevado a una situación casi de autarquía, ya sabes, en la que puedes vivir de lo que produces dentro de tu propio país. No necesitas al mundo, por decirlo así. Ahora bien, sí necesitarías al mundo para comprar tus productos, especialmente a Rusia, con el petróleo y el gas. Y a China en lo que se refiere a, estaba mirando la lista de, eran solo energías renovables y cosas que podrían considerarse productos que contribuyen a un clima más positivo. Y China está muy por delante. Lo están haciendo todo. Y su tecnología de baterías es impresionante. Yo querría que ellos, si fuera Trump, dijera, tenéis que traer una de vuestras fábricas de baterías a Estados Unidos. Os recibiremos encantados. Os daremos todo tipo de ventajas. Os daremos reducciones fiscales y todo lo demás, igual que hicimos con Japón. Pero ahora ya no estamos en ese juego, prácticamente. Estamos fuera del juego. Estamos cerrando la globalización, por así decirlo. We're shutting down globalization, if you will. That's tough. That's tough. But China and Russia could probably. Eso es complicado, muy complicado. Pero China y Rusia probablemente podrían aguantar. No estoy tan seguro de la India. La India podría tener algo de dificultad para resistir, aunque no si China y Rusia la ayudaran. Así que podrías consolidar este cambio de poder simplemente cerrando tus puertas y dejando que el otro viva con sus propios medios, que no son precisamente abundantes. Pero Xi Jinping tiene una decisión realmente difícil que tomar. ¿Le tiende la mano a Trump o le da la espalda y lo manda a casa? Y por mucho que eso pudiera resultarle satisfactorio a Xi, a Wang y a los demás, e incluso a Putin, al final cuesta imaginar que lo hagan. Porque, y quiero decirlo con cuidado, los dos son hombres más grandes que Donald Trump. Both of them are bigger men than Donald Trump. Donald Trump vuelve, y sabemos lo que está pasando en el estrecho de Hormuz. No se trata solo de energía, porque conocemos la situación en Europa. El combustible para aviones se agotará en unas 6 semanas. Look at what the farmers are confronting. Mira lo que están afrontando los agricultores. Estoy escuchando que en este país los agricultores están muy enfadados ahora mismo y están haciendo oír su voz dentro del Partido Republicano porque no ven ningún futuro de cara al otoño. No pueden conseguir fertilizantes, seguir lo que necesitan para empezar sus cosechas. En Europa, lo mismo. Estaba viendo un reportaje en Europa donde uno de esos productores de patatas en Italia hablaba de cómo el coste del combustible, de los fertilizantes y de todo en general
está afectando a los precios y haciéndolos subir. Eso demuestra que Donald Trump tiene un tiempo limitado para decidir qué va a hacer. Va a ser una nueva escalada, una nueva ronda de guerra. Va a haber ataques aéreos, envío de casas, bombardeos en algunos lugares. Más nada de eso lleve o conduzca a un final sustancial del conflicto. Pero has mencionado la invasión terrestre de Irán. Yo no veo que eso vaya a ocurrir. You mentioned the ground invasion of Iran. I don't see that happening. Yo tampoco. It's going to be a bloodbath, in my opinion. En mi opinión, va a ser una auténtica masacre. Y la tercera opción sería simplemente abandonar la región. ¿Cómo entiendes tú el regreso de Donald Trump a Estados Unidos y su decisión sobre lo que va a hacer? No tengo ni la menor idea de lo que Donald Trump va a hacer. Ninguna, en absoluto. I have no idea what Donald Trump is going to do. None whatsoever. I can make some guesses about things that he might do that would be. Puedo hacer algunas suposiciones sobre cosas que podría hacer y que serían completamente ridículas, porque parece que eso es lo suyo, pero no tengo ni idea de lo que va a hacer. Y hasta cierto punto, dependerá de lo que Xi le diga y de si recibe o no algún tipo de ayuda por ese lado. Lo otro que estoy observando muy de cerca, y todo esto está conectado, todo está conectado. ¿Recuerdas que te hablé de ese arco de conflicto que hemos creado? Pues bien, ahora mismo, el gobierno polaco que está en el poder está considerando de alguna manera ofrecer a Estados Unidos convertirse en la nueva Alemania. Piénsalo un momento. Piensa en las relaciones entre Alemania y Polonia durante los últimos más de 100 años, y piensa también en las relaciones entre Polonia y Rusia en ese mismo periodo. Y ahora imagina invitar a Estados Unidos, que está retirando sus tropas de Alemania, a colocarlas en Polonia en su lugar. Eso se está considerando muy en serio. That's seriously being considered. Esto es literalmente una nueva escalada. Una escalada drástica y devastadora. Just to show you how quickly we are marching along the path. Solo para que veas lo rápido que estamos avanzando por el camino hacia un conflicto global. Y bueno, la gente con la que hablé en Polonia sobre esto piensa, estas personas en concreto piensan que su gobierno está loco, completamente loco. Pero al parecer van a invitar a Washington a sustituir a Alemania por Polonia. Sí. ¿Quién se inventa estas cosas en el Pentágono? Sí. Who's dreaming these things up in the Pentagon? Yeah. Do you really ¿De verdad crees que el Pentágono tiene a alguien? No veo a Pete Hackett capaz de pensar en algo así. He's sort of, No, it's the guy is so much on No, the surface. ese tipo se queda totalmente en la superficie. Uno de mis amigos, yo pasé la mayor parte de mi carrera en el ejército en el Pacífico. Este en concreto pasó casi todo su tiempo en Europa y me dijo, ¿no sabes lo que está pasando allí? Quieren cambiar a esas preciosas chicas alemanas por preciosas chicas polacas. Y bueno, hay bastante verdad en ese tipo de cosas. ¿Sabes? Les gusta esa vida cómoda y piensan que en Polonia tendrán una vida igual de cómoda o incluso mejor. Quiero decir, eso es lo que pasa cuando te conviertes en un imperio, ¿sabes? Despliegas tus fuerzas por el mundo y esas fuerzas se acostumbran a estar ahí y esas mismas fuerzas acaban generando conflicto, ¿sabes? Themselves generate conflict. Yeah. Yeah. Let's see what Sí, would happen. veamos qué pasaría. Creo que lo que está ocurriendo en China va a ser muy importante para el futuro, tanto del conflicto en Ucrania como en Oriente Medio. And in the Middle East. And it might be very Y podría ser muy importante para lo que ocurra, digamos, en junio, julio, agosto, septiembre, en lo que respecta al comercio global. global commerce. Yeah, exactly. Sí, exacto. Por cierto, vamos a hablar de eso el viernes. Volveremos sobre el tema. ¿Larry va a estar? Sí. El viernes a las 11 de la mañana estaremos tú, yo y Larry. Sí. Friday, 11 a.m. Eastern. Yeah. Esta vez lo he conseguido. See you soon. Nos vemos pronto, Larry. Sí, un placer, como siempre, escribir. Te mucho. Adiós. Bye bye.